Y ya estamos en nuestro último bloque y como todos los viernes tenemos nuestro dato jurídico porque por supuesto usted tiene que estar enterado de todos estos datitos para poder asesorarse de la mejor forma. Y para eso vamos a hablar aquí con Isidora Villalobos, entonces quien el día de hoy vamos a hablar sobre la filiación. La filiación, ¿cierto? Sí, así que Isi, mucho tiempo bienvenida primero que todo. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ti, Fran, por la invitación. Como siempre, muy contenta de poder venir a contar un poquito de las temáticas que más le importan a la comunidad para que estén lo más informados posible y así puedan hacer valer sus derechos. Así es, entonces gracias Juris Maule entonces por hacerse presente. Entonces yo creo que para contextualizar, porque estos no son términos que maneja mucho la gente o que son muy cotidianos. Claro. Entonces me gustaría que partiéramos conversando sobre qué es la filiación y sí, para que la gente también se vaya interiorizando un poco en el tema. Claro, mira, la filiación, aunque es un término un poquito complejo y poquito escuchado, es algo que nosotros vemos todos los días porque todo el mundo tiene filiación, sea determinado o no, y básicamente la filiación es el vínculo de descendencia que une a una persona con otra y que la hace, por tanto, hijo de otra persona. O sea, entre usted y su padre hay un vínculo de filiación. Y de este vínculo, lógicamente, se generan derechos y obligaciones para el padre o la madre que haya reconocido a un hijo. En este sentido, los padres por eso tienen ciertas facultades cuando se hayan determinado como padres de un determinado hijo, y esas facultades son básicamente el derecho de poder usar de los bienes del hijo, el poder, o sea, la facultad de poder administrar estos bienes y también la representación de los hijos cuando son menores de edad. Perfecto, listo. Entonces también me gustaría, bueno, estábamos hablando sobre los derechos, los deberes y increíble, un concepto que nosotros no lo usamos, pero que básicamente soy filiada a mi padre, claro, y viceversa. Entonces me gustaría también que habláramos sobre los tipos. Tenemos tipos, ¿cierto? Sí. ¿Podemos hablar sobre eso y describirlos un poquito para que la gente también lo sepa? Sí, por supuesto. Mira, hay 3 tipos de filiación y en términos simples, la más común y corriente es la por naturaleza, es decir, la filiación biológica, o sea, la común y corriente, la que une a un padre por una madre, a un padre con un hijo y a una madre con un hijo por el tema del parto y por esta vínculo biológico que existe. También está la filiación por adopción, que son aquellas personas que se someten voluntariamente al proceso de adopción y adoptan un hijo que, a pesar de no ser un hijo biológico, va a ser, por supuesto, un hijo en términos de crianza. Y finalmente, y que es la menos común, pero que también existe en nuestro país, que es la filiación por técnicas de reproducción humana asistida, que es, por ejemplo, cuando vemos el tema de cuando los padres no pueden, o sea, las personas no pueden ser padres y se someten a estos procedimientos para poder, a través de la ciencia y de la tecnología, tener un hijo porque naturalmente no pueden. Perfecto, entonces eso también entra, porque básicamente, claro, es un tratamiento, pero igual básicamente es un hijo, pues. Exacto. Un hijo, una hija y ya, es súper importante eso, entonces recalcar esos 3 tipos ya de filiación. Exacto. De filiación. Bueno, vamos avanzando también en esta conversación y sí, me gustaría que habláramos también qué ley regula esta temática, porque yo creo que esa es la parte que a nosotros nos convoca el día de hoy. Las leyes, caso cerrado. Exactamente, sí. Vamos a estar aquí con un martillito. Eso. Mira, en general, como muchas de las temáticas de familia y las temáticas civiles, esta ley se encuentra regulada en términos generales en el Código Civil. Sin embargo, también hay una ley que modificó el Código Civil en varios sentidos, que es la ley 19.585. Y es sobre esa ley que vamos a hablar hoy día un poquito más para poder entender cuáles son los principios de esta ley, que rigen esta ley, cuáles son las acciones para poder ver cómo poder determinar una filiación que no se encuentre determinada y entre otros aspectos que vamos a hablar y que no me quiero adelantar. Perfecto. Bueno, entonces, ¿te parece si ahora vamos con los principios? ¿Sí? ¿Te parece de la filiación en Chile? Mira, en primer lugar, y el principio que a mí me parece bastante justo y que debería haber sido así siempre, pero no lo fue, claro, es el tema de la igualdad de los hijos, ¿ya? Todos los hijos son iguales. Aquí en Chile actualmente no hay hijos con apellidos en el sentido de hijos fuera del matrimonio, dentro del matrimonio. No hay esa clasificación. Antiguamente sí existía, la ley hacía una clasificación entre los hijos matrimoniales y los no matrimoniales. Sin embargo, ahora actualmente todos los hijos son iguales ante la ley y por ello tienen los mismos derechos sucesorios, por ejemplo, cuando los padres mueren, sin hacer discriminación entre cuáles hijos nacieron dentro y cuáles hijos nacieron fuera del matrimonio. ¿Ya? El otro principio rector de esta ley es la supremacía del interés superior del niño, en el sentido de que, bueno, en todo el derecho de familia está el interés superior del niño que consagra
el poder valorar no solamente la opinión del niño, sino que también sus derechos y por ende privilegia y protege el derecho de los niños y adolescentes de poder pedir su pensión de alimentos, de poder pedir una relación directa y regular que se conoce también como visita y de que el Estado en el fondo garantice estos derechos. Y finalmente, y no menos importante, es el derecho de que toda persona tiene a la identidad, o sea, el de poder buscar la verdad biológica y aquellos niños que hayan sido adoptados poder saber cuáles son sus raíces en el fondo, poder entender de dónde vienen a pesar de que hayan sido adoptados. Claro. Esos son los tres principios fundamentales de esta ley. Perfecto. Y si aquí yo tengo una duda, yo te voy a hablar desde mi ignorancia, obviamente. ¿Qué pasa, por ejemplo, con aquellos hijos que no son reconocidos por X motivo? ¿Cómo también se hace para poder amparar y que sean partícipes de estos derechos también fundamentales? Porque sabemos que al no ser reconocido igual cuesta un poco más. Entonces también, ¿cómo se baraja? Tampoco sé si está bien dicho el término hijo no reconocido. No, No sí, reconoce, está claro, perfecto. Entonces, ¿cómo se procede en ese caso o para poder, en el fondo, garantizarle todos estos derechos que tú mencionaste? Mira, eso es súper importante, Fran, porque muchas veces preguntan cómo lo hago para que mi papá me reconozca, porque yo sé quién es mi papá, Claro. Mi mamá me dijo quién es mi papá, yo sé hasta dónde vive, tengo relación con él, pero no tengo su apellido, no está la afiliación determinada, o sea, no, esa persona no ha reconocido que es su padre. Entonces, existe para eso, a través de esta ley, la consagración de una acción, o sea, de una posibilidad de interponer una demanda en contra de una persona. Y esta acción se llama reclamación de filiación. O sea, en el fondo yo reclamo y digo, tú eres mi papá o tú eres mi mamá y yo quiero que tú me reconozcas como tal. Entonces, a través de esa acción, que básicamente se lleva a cabo a través de un examen de ADN, que lo realiza el Servicio Médico Legal, Claro. se va a poder determinar si efectivamente esa persona es hija de la persona a la que está demandando y así, en definitiva, a través de una sentencia judicial, determinar una afiliación. Perfecto. Ahí me quedó clarito como el agua porque sí, me gusta reducir la incertidumbre. Bueno, entonces también aprovechando que estamos como por esta vía, me gustaría que habláramos sobre cómo se determina la afiliación de una persona. Claro. Y yo creo que eso también es relevante. Exactamente. Bueno, ya dijimos a través de una sentencia judicial, Claro. podemos determinar la afiliación de una persona, o sea, un juez a través de una resolución judicial dice, Pedro es hijo de Juan, así de simple, y a través de una resolución judicial se determina que una persona es hija de otra y queda su filiación determinada. La otra forma es a través de la ley, porque la ley presume en ciertos casos que una persona es hija de otra, como por ejemplo en el caso del matrimonio. Si tú estás casada con alguien y nace un hijo, se presume que ese hijo es de tu marido. Ah. Entonces la ley tácitamente, de una manera automática, dice, el hijo de la Fran es hijo de su marido porque está casada. Claro, básicamente. ¿Ya? Básicamente. Ya. Y el reconocimiento voluntario, que es este trámite que mucha gente tiene la duda acerca de hasta cuándo tengo tiempo yo de poder decir, oye, él es mi hijo. Porque muchas veces pensamos, ya nació y después de nacido se inscribe en el registro civil, Claro. ¿verdad? La guaguita. Y no lo reconocí, por ejemplo, pasa a papás que, no sé, no estuvieron en la fecha del parto o estaban peleados con la mamá, qué sé yo. Por cualquier motivo, Por claro. cualquier motivo, por motivo X, no lo reconocieron. Este reconocimiento se puede hacer siempre y eso es algo que quiero que le quede claro a la gente. Usted, si no reconoció a su hijo, si no reconoció en el momento en que nació, lo puede hacer de manera posterior y es un reconocimiento que se puede hacer de distintas maneras, pero la manera más común que hay de poder reconocer un hijo es a través de un trámite en el registro civil, súper sencillo, donde dice que quiere ir a reconocer un hijo. O sea, si usted no está casado o casada, tiene que ir a reconocer su hijo de manera expresa, de manera voluntaria en el registro civil. Sí, ¿ves? Entonces eso es lo más simple. Y aquí yo voy a dar un juicio de opinión que yo creo que es lo que todos deberían hacer, porque independiente de que usted esté de acuerdo o no con el tema de la paternidad y la maternidad, al final uno es responsable de lo que hace, los hijos no tienen la culpa, así que yo creo que todos tenemos que ser responsables en ese sentido y asumir el costo de lo que hacemos. Así que si usted está escuchando eso y tiene algo pendiente en ese sentido con un hijo, nunca es tarde para repararlo, como dice la Isi, se puede hacer en cualquier momento y ojalá sea de la forma más amigable posible. Exactamente. Perfecto. Bueno, también me gustaría saber, porque hablamos de registro civil en algunos casos, pero también quiero saber dónde se tramitan las acciones de filiación, pues Isi. Sí, pues eso es súper importante. Mira, hay varias acciones de filiación, pero yo voy a hablar hoy día de las dos más comunes y de las dos que más le interesa a la gente porque son en el mayor número de casos que se presentan estas problemáticas, ¿ya?
Siempre, siempre, siempre este tipo de acciones y este tipo de demandas se presentan ante el juzgado de familia. Y para eso, obviamente, es importante estar asesorado por un abogado porque usted no puede interponer esta acción de manera personal. Tiene que ser asesorado y patrocinado por un abogado. Y en este sentido, ¿cuáles son entonces estas acciones? Tenemos la acción de reclamación de filiación, o sea, yo, Isidora, sé quién es mi papá, pero no me ha reconocido, que no es mi caso, te doy un ejemplo. No, claro, esto es todo un ejemplo. No quiero pelar a mi papá. No, saludos para saludos él. papá. Yo sé quién es mi papá, por ejemplo, y no me ha reconocido, voy y lo demando para que me reconozca, y en este sentido ahí el tribunal va a poder decir, bueno, vamos a hacer una prueba biológica, un test de ADN que lo realiza el Servicio Médico Legal y vamos a ver si es verdad o no lo que está alegando el hijo. Y la otra es la acción de impugnación de filiación, que esta la efectúa la persona que quiere eliminar la filiación que tenía para poder ponerse otro tipo de filiación. O sea, por ejemplo, Juanito supo que su expareja tuvo un hijo, pero su expareja inscribió a su hijo a nombre de otro padre. Entonces Juanito dice, no, pues si este hijo es mío, es mi hijo. Entonces yo impugno la filiación de mi hijo porque está con otro padre en el registro civil. O sea, en realidad hay un padre erróneo, por decirlo así. Entonces yo impugno, quiero eliminar esta filiación ya determinada y ponerlo a mi nombre. O sea, que tenga mi apellido, el que corresponda, exactamente. Entonces esas son las dos acciones más relevantes en este caso. Perfecto. Y si aquí yo tengo otra pregunta respecto, dentro de mi ignorancia nuevamente, porque por ejemplo ya pasa eso, claro, inscrito, pero yo soy el padre, yo Francisco, soy el padre biológico, lo quiero inscribir. Pero por ejemplo, ¿qué pasa en los casos cuando yo, padre biológico, lo inscribí, pero dije bye bye y después otra persona se hizo cargo de la crianza, de los gastos? Por ejemplo, ahí se puede hacer ese proceso también, que en el fondo el padre adoptivo pueda reconocer la filiación, o solamente tiene que ser en el caso de que el padre biológico lo pueda reconocer. Ya, eso, Fran, es un instinto jurídico impecable, te felicito. Mira, y hay una acción que es una acción bastante controvertida en ese sentido, porque uno dice, ¿qué es lo que pesa más? ¿La crianza o el tema biológico? O sea, soy hijo de alguien, pero otra persona me crió. Y también existe la acción del reconocimiento del Estado, la posesión notoria de hijo. O sea, yo notoriamente soy hijo de Pedrito, pero lamentablemente cuando yo nací me reconoció otra persona, pero esa persona se fumó y nunca más supe de él. Entonces, lo que puede hacer este hijo que quiere que su apellido pase a ser de tu padre real es poder demandar para que esa filiación determinada anteriormente se elimine y pase la de la posesión notoria. O sea, efectivamente que yo he sido criado, educado, formado, instruido, como queramos decirle, por otra persona. Entonces ahí hay un poquito de discusión jurídica en donde qué es lo que pesa más, si en términos biológicos el padre real, por decirlo así, o el padre de crianza. Y también ahí, por supuesto, está mucho el tema del interés superior del niño, que vimos que era uno de los principios rectores de esta materia, y por ende se va a tener que escuchar también al adolescente o niño que se está discutiendo de él, porque en el fondo estamos hablando de el apellido de una persona, la filiación de una persona, y él va a poder tomar decisiones, obviamente, respecto de su identidad, y va a poder decir, yo en el fondo quiero ser hijo de otra persona, aunque no sea mi padre biológico. Entonces, es súper importante este tipo de acciones para que aquellos que estén en este caso, que es bastante común, porque muchas veces hemos visto que el padre es el que cría y no el que engendra. Claro, sí. Entonces, para aquellos que estén en esta situación, sepan que la ley los ampara y que pueden demandar para que, en definitiva, sean hijos de sus padres verdaderos y no de aquellos que simplemente pusieron la semillita, por decirlo de manera. Claro. Entonces aquí me gustaría hacer una distinción, y también porque existe lo que es el tema del cambio de apellido, que hace muy poco comenzó también aquí. El tema del cambio de apellido, que las personas podemos hacer nuestro cambio de apellido, hagamos la distinción también, porque según yo no es lo mismo cambiarse el apellido que cambiar la afiliación. Entonces podemos hacer la distinción también, sí. Y en caso de es necesario hacer los dos trámites, si es que son dos trámites, para lograr completar todo esto. Claro, mira, lo que pasa es que hay bastantes supuestos aquí que quiero aclarar. Ay, lo siento. No te preocupes, pero mira, hay bastantes supuestos. Puede ser que, por ejemplo, yo nazca y obviamente mi filiación materna está reconocida por el parto, entonces es automático de que mi madre es tal persona porque ella fue la que me dio a luz en un centro médico, ya sea hospital, clínica, donde sea. Pero puede ser que yo no tenga una filiación paterna determinada y que yo más adelante diga,
bueno, yo me quiero poner otro apellido porque en realidad, no sé, pues soy Villalobos, quiero ponerme otro, no sé, por ejemplo, el de mi abuelito, que, no sé, Rebolledo. Claro. Quiero poner Rebolledo porque mi abuelito era Rebolledo y Me siento más cercana me con siento él. más cercana con esa imagen. Yo nunca supe quién era mi papá, o si supe, nunca fue parte de mi familia, entonces me quiero poner otro apellido. Y ahí la ley te permite pedir un cambio de apellido por única vez. Esto es súper importante. Uno se puede cambiar el nombre, ya sea el nombre, el apellido, lo que sea, una sola vez en la vida por un tema de certeza también. O sea, por ejemplo, sería súper extraño que una persona tenga 4 nombres en la vida. O sea, tiene que haber Claro. el inicial con el que te inscriben cuando nace y después el segundo que es el que tú eliges a través de este cambio de nombre que es una solicitud. Entonces, yo puedo pedir un cambio de nombre cuando no está determinada la filiación. Sin embargo, si mi filiación está determinada, tendría que determinar nuevamente una filiación respecto de otro padre para ponerme otro apellido. Entonces, eso ya tendría que ver con el tema de la impugnación de filiación, es decir, este no es mi padre, sino que quiero que sea otro, porque Ya. otro me crió. Entonces hay que ver y hay que distinguir en el sentido de si hay o no una filiación paterna determinada, porque entendemos que la materna generalmente está determinada por el parto, entonces siempre sabemos que es nuestra mamá. Sí, eso no es muy difícil. No. Hay que- La filiación maternal no es muy difícil Sí. saberla, gracias a Dios. Bueno, ya, gracias por resolvernos esa duda porque sí, nos da la curiosidad y queremos resolver todo. Y me gustaría ahora que habláramos, vamos a pasar a la parte de la demanda, mi chica. Sí, pues, porque vamos a hablar de qué son las demandas de paternidad y reconocimiento, en este caso de paternidad, que también es súper relevante. Claro, mira, en este punto quiero hacer la distinción más clara, que el reconocimiento de paternidad no es un trámite judicial, ¿ya? Perfecto. El reconocimiento de paternidad no es una acción, no es una demanda, no es nada, simplemente es un trámite administrativo que se puede hacer de manera sencilla en el registro civil, en donde dice yo quiero reconocer a este hijo, haya nacido ayer, nació hace 5 años, nació hace 10 años, yo quiero reconocer a este hijo, siempre y cuando no haya una filiación paterna determinada, porque yo no puedo ir al registro civil diciendo Juanito, que es hijo de Pedrito, quiero que sea hijo mío ahora. Yo voy a reconocer a un niño que no tiene una filiación paterna determinada. Si es que ya está determinada, ahí tenemos que ver el tema de la demanda, que como dijimos anteriormente, es la impugnación de paternidad, o sea, es decir, él no es hijo tuyo, sino que es hijo mío. Ah, ¿Ya? Y también existe la otra demanda de paternidad, que es básicamente yo demando a mi papá porque mi papá no me ha reconocido. Y hay algo súper interesante aquí en este punto en la ley, porque ¿qué pasa cuando el padre dice, no, yo no me quiero hacer el examen eso de te iba a ADN? preguntar, cuando se niega aquí Sí. el caballero, para no decirlo, cuando se niega el caballero, ¿qué pasa en estos casos? Ahí la ley es súper clara en establecer que la persona que se niegue a hacerse un examen de ADN para saber si es hijo o no, es el que está demandando, hay una presunción grave de paternidad. O sea, si tú te niegas, un mosquito pesado. Si tú te niegas a hacerte el examen de ADN, inmediatamente quedas como padre de esa persona. Si tú dices, yo no me hago este examen de ADN, o sea, el que nada hace, nada teme en el fondo. O sea, la ley básicamente ya te reconoce como padre inmediatamente. Exactamente, y con la sanción de que si eventualmente en algún momento tu hijo muere antes que tú no heredas de tu hijo. O sea, la sanción es, tú no lo reconociste, bueno, como no lo reconociste ahora, tú no vas a tener ningún derecho sobre ese hijo. No vas a poder tampoco tener la patria potestad, que es básicamente como el derecho de poder determinar cómo criar a tu hijo. O sea, son varias las sanciones que se establecen al padre que se niega a hacer el examen de ADN para ver si es su hijo, y además lo pone en una posición súper desventajada en el sentido de que de inmediato, de plano, se establece que es el padre. Por algo no se le debe hacer desde el examen. Claro. La ley en ese sentido es bastante lógica y muy correcta. Es muy clarita, es muy completa. Pero ahora quiero ponerme en otra situación. Ya, pasa esta situación. El padre no quiere hacerse el ADN, lo reconoce. Ya, pero ¿y si él no se hace cargo de los deberes que tiene como padre? ¿Qué sucede? ¿La ley también puede sancionar en esos casos? Claro, lo que pasa es que depende de qué derechos no está cumpliendo. Porque, por ejemplo, si no está cumpliendo los derechos de alimento... Por ejemplo, estoy hablando de un menor de edad, derechos de alimento, por ejemplo, educación o temas de salud, básicamente. Que son como lo esenciales, los gastos básicos que tiene un menor de edad, por así Claro. decirlo. Ahí la ley, por supuesto, tiene también y prevé la posibilidad de que el menor de edad, ya sea, o sea, que tenga obviamente que ser representado por su madre, pueda demandarlo para que pague la pensión de alimentos, para que se haga responsable, porque una cosa es determinar la afiliación, como dices tú, pero otra cosa muy distinta es ser parte de la vida de tu hijo.
Claro, pues. Entonces ahí la ley se tiene que poner en todos los casos posibles, que esa es la idea. Esa es la idea, sí, pues, si no solamente que el papel lo diga, hay que hacerlo, pues. Uno tiene que ser madre y tiene que ser padre y también tiene que ser buen hijo. Todos tienen que poner de su parte. Exactamente. Bueno, y me gustaría que ahora, para quienes también quieran saber este tema, que hablemos sobre el paso a paso de una demanda de reclamación de paternidad, que eso yo creo que también ahí es donde usted tiene que tener el puntapié inicial para hacer este trámite. Sí, bueno, lo primero que tiene que hacer, y aunque no a muchos les guste, es buscar un abogado, porque no puede hacer este trámite sin un abogado, tiene que estar patrocinado por alguien que lo represente y alguien que elabore esta demanda de reclamación de filiación. Y una vez que haya sido presentada, el tribunal lo que hace es asignarle un RIT, ¿cierto? C-845-2023, y le dice, esta es tu causa, se abrió una causa, se notifica al demandado, es decir, al supuesto padre, y una vez notificado al supuesto padre, se cita a una audiencia. En esta audiencia, que ahora generalmente son por Zoom, otras son presenciales, lo que hace básicamente el abogado que lo esté representando es ratificar esta demanda, es decir, sí, yo vengo a ratificar esta demanda porque mi representado tiene graves sospechas de que el demandado es su padre y por ende quiero solicitar la prueba de ADN en el servicio médico legal. Una vez que se oficia al servicio médico legal, o sea, se le dice, usted, servicio médico legal, tiene que hacerle una prueba de ADN a las partes, al demandado con el demandante. Si el demandado, como dijimos, no acude a hacerse la prueba de ADN, se presume de inmediato que es padre. Perfecto. Y se sanciona, como dije anteriormente. Realizada esta audiencia, ya el juez puede dictar sentencia y decir en definitiva si el demandante es o no hijo del demandado. Entonces, ese es el paso a paso bien resumido de cómo son las cosas en este tema. Perfecto, pero ¿sabe qué? Si usted quiere mejor asesoría, chiquillo, usted puede encontrar a la Isi, puede encontrar a Pablo en Juris Maule. Así que Isi, te invito a tu cámara para que le hagas un llamado a la gente, donde los puede contactar también para que obviamente tenga estos servicios que son chiquillos simpáticos, que saben y que los van a ayudar sí o sí con su trámite. Muchas gracias, Fran. Miren, los invitamos a todos a conocer nuestro estudio, que se llama Estudio Jurídico Juris Maule. Se encuentra ubicado en la calle 2 Sur con 2 Oriente, en la ciudad de Talca, número 870, en un edificio que se llama Edificio Espacio Talca. Estamos en el piso número 10, en la oficina 1019. También por internet nos pueden buscar con el nombre tal cual, Juris Maule Talca. Nos van a encontrar enseguida, o si no, jurismaule.cl, ya de frontón nos van a encontrar ahí en la página. Los dejamos súper invitados a que conozcan nuestra oficina, que conozcan a los abogados que componemos este estudio y que resolvamos juntos sus problemas de filiación, de pensión de alimentos, de visita, de lo que sea. O sea, nosotros no solamente vemos, eso es súper importante, no solamente vemos temas de familia, sino que también vemos temas civiles, laborales, de arriendo, todo. Nosotros, la causa que llegue, vamos a buscar la solución más adecuada y que se ajuste a sus requerimientos y a sus necesidades. Así que muchas gracias por la invitación, Fran, y por poder hacerte este espacio importante para la comunidad. No, nosotros felices, Isi, espero volver a verte más seguido. Pablo me cae bien, así que los dos, vengan los dos nomás, ningún problema.